Hola, buenos días. Bien, Hola, buenos días. vamos a empezar este webinar del Centro de Procesamiento de la Universidad de Santiago. Ya hacía tiempo que estábamos pensando en hacer uno, pero bueno, la coyuntura ahora mismo nos ha dado un poco más de tiempo. La idea del webinar es que se vean un poco todas las herramientas y accesos que ahora mismo disponen varios organismos a nivel mundial para procesar y descargar datos GNSS. Bien, van a ser dos webinars. El primero lo voy a hacer yo, soy José Antonio Tarrío, director del Centro de Procesamiento, y el segundo lo va a hacer Bernardo Barraza, que es el encargado de marcos de referencia en el centro. Al finalizar este seminario, vía chat, vamos a ir contestando preguntas, pero pueden ir haciendo preguntas igualmente porque Bernardo va a estar ahí atento. Bueno, en base a las personas que se han inscrito, hemos metido una serie de conceptos de geodesia y GNSS, unas singularidades geodésicas de lo que se produce actualmente en la corteza en Chile, y a partir de ahí ya nos vamos a meter directamente con los servidores de datos donde podemos descargar la información de forma libre. Las herramientas que vamos a emplear el lunes van a ser BNC. Después compartiré la presentación, ahí están todos los links. BNC es un programa de la BKG alemana para hacer PPP y algunas otras funciones más. Está sobre todo orientado a usuarios de geodesia, topografía, y también muy enfocado a empleo de datos en el TRIP. Vamos a usar también RTKlib, es un programa japonés con las mismas directrices que BNC, son programas en código abierto. Y por último vamos a usar el GLab, que es un programa español, y más o menos hacen los tres lo mismo con distintas funcionalidades que veremos el siguiente día. Bien, primero me gustaría definir geodesia. Voy a ir entrando aquí alternativamente en los links. Bueno, aquí en la página, esta es la página web de la Asociación Internacional de Geodesia. La geodesia lo que quiere al final es medir la forma, la superficie y el campo de gravedad de la Tierra, y sobre todo, esto sí es muy importante, la dinámica, cómo cambia la corteza terrestre. Bien, para ello se necesitan varias herramientas. Esa medición se hace en base a coordenadas. Las coordenadas son al final un conjunto de puntos que tenemos sobre la superficie terrestre. Bien, esos puntos se dan en lo que se define sistema de coordenadas. Son las reglas que especifican cómo esos puntos son asignados en el espacio. Tenemos las coordenadas ECEF, que son las coordenadas tridimensionales relativas al geocentro de la Tierra, X y Z mayúscula, y es importante la variable tiempo. Tenemos también las coordenadas geodésicas, longitud, latitud y altura, y a partir de ahí, en función de dónde estemos trabajando, proyectadas o locales. Esas coordenadas se tienen que dar en un sistema de referencia. El sistema de referencia es como la parte teórica, la definición teórica de la estructura numérica de esas coordenadas. Se da con relación a un origen. El origen suele ser en los sistemas modernos el geocentro, considerando la masa de los océanos y la atmósfera, porque esto tiene un peso y varía esa ubicación del geocentro. La orientación se da por el eje Z, de ahí parte las coordenadas, luego X con el meridiano de Greenwich y perpendicularmente el eje Y. Y la dimensión la da la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, a los sistemas geodésicos de referencia, esta estructura tridimensional, se le suele asociar un elipsoide para que tenga representación sobre la superficie terrestre. Bien, el sistema de referencia es un aspecto teórico
que hay que llevar a la práctica. ¿Cómo se lleva a la práctica? Con el marco de referencia. El marco de referencia es monumentar físicamente los puntos del sistema de coordenadas en un sistema de referencia terrestre. Aquí vemos un marco actual, que son las antenas activas, o lo que se denomina con su acrónimo en inglés CORS, y es importante tener en cuenta la variable tiempo, sobre todo en entornos como Chile y algún lugar que veremos más adelante. Bien, todo lo anterior unido se materializa o se resume en lo que se denomina el datum geodésico. Bien. Jerarquía geodésica mundial. Esto es como a nivel mundial se distribuye la geodesia. La ONU tiene el Consejo de Ciencia y cada disciplina a nivel mundial tiene su unión internacional. En el caso de la geofísica y la geodesia, es la Unión Internacional de Geofísica y Geodesia, pero la geodesia necesita también herramientas astronómicas. Entonces, la Unión Internacional de Astronomía y la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica definen lo que se denomina el IERS. El IERS es un servicio que nos ayuda a tener o materializar los sistemas, materializar a partir de un sistema los puntos sobre la superficie terrestre. Para ello necesitamos datos astronómicos, eso se hace a partir del sistema celeste, y datos terrestres, eso se hace a partir del sistema terrestre. Cada uno de estos sistemas tiene su disciplina. Para el terrestre, me voy a centrar solo en el terrestre, tenemos VLBI, láser, DORIS y GPS. Son 4 disciplinas con las cuales se da forma a la Tierra. En base a la presentación vamos a ir solo a la disciplina GPS. Se ponen puntos sobre toda la superficie terrestre, en este caso serían puntos GPS. Cada una de esas disciplinas tiene un servicio de la Asociación Internacional de Geodesia. En el caso de GPS, vamos a entrar bastante en él, es el IGS, es el Servicio Internacional de GNSS. A esta altura de la pirámide estamos a nivel mundial, es decir, se mide el mundo de forma global, como indico aquí. Y a partir de ahí vamos bajando en la pirámide a nivel continental. El nivel continental, ¿cómo se establece? En base a las cortezas, a las subplacas terrestres. Es decir, en Europa, la corteza europea y parte de la asiática lo hace EUREF, en África lo hace APREF, y así sucesivamente hasta llegar a Sudamérica, que lo hace SIRGAS. SIRGAS es el Sistema Internacional de las Américas, Sistema de Referencia Geocéntrico de las Américas. Son un conjunto de antenas, también GPS, la última realización, y está en clase B. ¿Qué quiere decir clase B y clase A? Bueno, esto nos da la precisión. Clase A tiene una precisión y exactitud de 1 centímetro y una variabilidad de 0,5 milímetros año. En el caso de las clase B, que son continental, 1 centímetro para la época de medición, y a partir de aquí, hacia abajo, entran los países. Cada país tiene su institución. Yo puse aquí nuestro caso de Chile, estaría el Instituto Geográfico Militar, y a partir de ahí hay ciertos organismos como bienes nacionales, sismológico, OBDAS, universidades, municipalidades que aportan con sus estaciones, a veces en formato libre, a veces en formato cerrado, a toda esta pirámide. Vamos a ver unos conceptos previos de GNSS. ¿Cómo se medía esto anteriormente? Bueno, esto es una triangulación global, se hacían fotos a las estrellas y se medía el paralaje. O las siguientes se hacían con este tipo de instrumentación, que es un T4. ¿Vale? Bien. Actualmente se hace con GPS.
Esta sería, lo que vemos arriba, una estación activa, GNSS, en este caso es de la universidad, que materializa el marco Sirgas. Esta estación está en Sirgas abierto, lo veremos después. Y estas son todas las estaciones que tiene el Servicio Internacional de GNSS a lo largo de todo el mundo. Con esto se mide la superficie y variabilidad de la Tierra, la forma. Bien. ¿Cuál es la manera o la teoría del sistema? Bueno, hay 4 satélites mínimos y la intersección de una pseudodistancia, se denomina pseudodistancia porque tenemos una afectación del tiempo, nos da la posición. Necesitamos X, Y, Z, eso nos da 3 componentes y una cuarta nos da el tiempo. Se necesitan siempre 4 satélites o más, idealmente más, para hacer un ajuste mínimo cuadrático, que es como funcionan generalmente tanto los celulares como los receptores GPS. Si bien de forma teórica solo se necesitan 4, él va a trabajar siempre con más. Bien, hay 2 metodologías. Absoluto sería como funciona un teléfono móvil, o relativo, 2 receptores o más. En un absoluto nunca se genera un vector o línea base, en cambio en un relativo sí. El vector siempre es entre los 2 centros de fase y a partir de ahí, con ciertas reducciones, nos llevamos a nuestro punto geodésico. Bien, vamos a entrar ahora en los servidores y la información libre. Para ello necesito apoyarme en lo que son las efemérides. Las efemérides es la ubicación y la velocidad del satélite, y hay 3 tipos. Almanaque, que son las a priori, tienen menos precisión, nos da una ubicación de dónde va a estar el satélite. Efemérides transmitidas son con las que trabajan los teléfonos móviles, por ejemplo, y los receptores GPS, si no descargamos las últimas, que son las precisas, que son las que tienen mayor precisión. Aquí abajo vemos aproximadamente la precisión. Las efemérides precisas están en el orden del centímetro, las efemérides transmitidas en el orden del metro. ¿Dónde está esa información? Voy a entrar aquí en el IGS. Aquí está la información de lo que el Servicio Internacional de GNSS pone a disposición de todos los usuarios. Efemérides transmitidas, efemérides finales en constelación GPS, y hay productos intermedios que se pueden usar. La precisión, la que veíamos anteriormente, 2,5 y casi 1 metro en las transmitidas. En el caso de satélites GLONASS, que es la constelación rusa, solo hay efemérides finales. Bien, toda esa información se encuentra albergada en un repositorio de la NASA, el CDDIS. Este repositorio de la NASA tiene toda esa información que vamos a ir viendo hoy, incluso si vamos entrando en ella, por ejemplo, órbitas precisas, ahí va apareciendo la información de qué hay en cada uno de los archivos, que están siempre comprimidos en formato GZIP. ¿Vale? Aquí tengo un cuadro que empleamos generalmente en clase. Las efemérides de navegación se podrían emplear de 0 a 70 kilómetros, nada más. A partir de ahí habría que usar siempre efemérides precisas. Hay que tener cuidado con los programas comerciales. A veces se procesan por ahí vectores de 500 kilómetros, el programa lo va a procesar, sí, pero la precisión no. A partir de 70 kilómetros deberíamos estar usando programas científicos, Bernese, Gamit, GIPSY, y los últimos módulos, por ejemplo, del programa Trimble, entre 70 y 200 kilómetros dan buenas soluciones, pero ya empleando solo efemérides precisas. Bien, es importante el concepto de tiempo GPS. El tiempo GPS se mide de forma distinta al tiempo civil. Comienza en enero de 1980, la madrugada del 5 al 6, y se mide en semanas. Ese día sería la semana GPS 0. Bien.
los días empiezan en domingo y se enumeran correlativamente de 0 a 6, domingo, lunes, martes, miércoles, hasta el sábado. ¿Vale? Ahora vamos a entrar aquí en estos links, son más bien informativos. Es importante para ello tener también en cuenta que es una época. Bueno, la época es el momento o fecha del evento. Si hablamos de época de observación, sería el momento en que hacemos la observación GPS. Si hablamos de época de referencia, es la época media de una serie de épocas de observación, y la época de ajuste es a la que llevamos nuestra medición GPS. Bien, en el caso que vemos aquí, la época de observación, hay varias, se han medido 5 días, pero la red se ajusta al día central. Entonces, época de observación, por ejemplo, hay de la 2019-26 a la 2019-27, pero la época de referencia sería la 2019-27. Si hacemos el ajuste de la red ahí, época de referencia y ajuste coincidiría, pero generalmente los organismos y entidades cartográficas y geodésicas lo hacen coincidir con el inicio de año. Entonces habría que aplicar un modelo de velocidades que se usa internamente en los cálculos científicos o un propio modelo interno para llevarlo, en este caso, a 2019. Bien. ¿Dónde está toda esa información? Bien, voy a pinchar aquí en este enlace de la NOAA. Aquí hay un subenlace de la NGS, que es el organismo geodésico estadounidense, y aquí aparece a la izquierda los días forma civil, civil, y a la derecha los días GPS. Se enumeran correlativamente desde el 1 de enero a 365, en este caso 366, año bisiesto del año 2020, y aquí están las semanas GPS. Bueno, este es un calendario no muy interactivo, pero podemos entrar en este otro. Este es un poco más interactivo, y si vamos pinchando en cada uno de los días, ahí nos aparecen la información de la semana GPS. Por ejemplo, hoy estaríamos en la semana GPS 2099. Y el 1 de enero sería la semana 2086. Aquí aparecen los enlaces a la información libre que vamos a ir viendo a lo largo del seminario. Bien. Esta diapositiva es bastante importante. Procesamiento. ¿Cómo funciona? Me voy a enfocar exclusivamente en un software comercial. Hay que tener claro aquí varias premisas. El software comercial trabaja siempre con sistema y marco WGS84, al igual que un teléfono, que a día de hoy coincide con ITRF14. Eso es importante. Segundo, las posiciones, el posicionamiento y las observaciones deben tener siempre uno o más puntos de control. ¿Qué quiere decir eso? Debemos tener un punto fijo, un punto fiducial, un punto de partida. Ese punto puede ser de navegación, con lo cual la red sería precisa pero no exacta, o en el marco geodésico oficial, que son los certificados, coordenadas de los organismos, etcétera, etcétera. Bien, esto en Sudamérica lo proporciona SIRGAS, y a partir de ahí en cada país su entidad geodésica o cartográfica, en este caso el Instituto Geográfico Militar en Chile. Como había gente de Europa, me permití poner aquí EUREF, que sería lo mismo, pero en Europa, y en el caso de España el Instituto Geográfico Nacional. Se necesitan siempre unas efemérides para que se calcule la posición del punto a partir de las pseudodistancias. Esas efemérides pueden ser transmitidas o precisas. Siempre se necesita una por día. Y el repositorio de esos datos está, uno de ellos, en el CDDIS. Por último, si hacemos un buen posicionamiento, pero no tenemos clara la altura de la antena, vamos a tener la misma incertidumbre que generemos si ponemos una altura mala en el posicionamiento. ¿Dónde se ve eso? Bueno, aquí a la izquierda estaría el enlace de donde se descargarían los datos de antenas.
en este caso el último que hay a disposición es el IGS 14-2097 ATX, esta información la necesitan siempre los software libre como los que veíamos inicialmente. Se usan estos archivos con extensión ATX y esa información de forma más intuitiva aparece aquí resumida en esta ventana de la NOAA, donde hay calibraciones absolutas, relativas y también podemos ver por modelo. Por ejemplo, un equipo Leica AR10, este sería el dibujo del equipo, y ahí hay las calibraciones de la antena. Un receptor GPS nunca se calibra, ¿vale? Solo se verifica. Y en el caso de las antenas sí se calibran, pero por entidades especializadas, ¿vale? Generalmente universidades u organismos geodésicos. Bien. Entonces, se necesitan siempre tres datos. Puntos fiduciales, las coordenadas de control, las observaciones, que es lo que nos da el receptor GNSS, no hay que confundir observaciones con el punto fiducial, y la serie conjunto de metadatos. Pueden ser los datos de la antena. Bien, voy a centrarme ahora en el apartado de Chile. Esto es un desplazamiento de la corteza terrestre en cada uno de los distintos sistemas, SIRGAS, ABREF, EUREF. Aquí vemos la deformación de la corteza en el caso del cálculo que hizo el DGFI de Alemania. Bien. Si nos fijamos, el único lugar del mundo que presenta distorsiones y desplazamientos heterogéneos es Japón, Nueva Zelanda, Australia presenta movimientos homogéneos pero con un desplazamiento muy rápido, 7 centímetros por año, y Chile. Ahora haré una ampliación aquí de Chile. Bien, este es un trabajo que hemos hecho en el centro de procesamiento de la universidad con todas las estaciones que hay con acceso, con datos libres, y aquí se ve la parte norte del país, el desplazamiento va hacia los Andes. Si nos fijamos en Argentina, como 100, 200 kilómetros más a la derecha cambia, y si vamos al sur, hay un desplazamiento completamente distinto. Esto que puede parecer un poco científico, hay que tenerlo claro a nivel de usuario. ¿Por qué? Porque el desplazamiento suele ser de 2 a 4 centímetros anual y en direcciones contrarias. Aquí, en esta zona, se ve claramente, zona central de Chile, y si nos vamos más al sur, zona de Concepción, ahí hay una especie de convergencia hacia el centro. Esto cambia completamente si hay un sismo. Si hay un terremoto, la dirección del vector cambia. Cambia el punto geodésico, cambia la cartografía. Bien, tengo aquí una conjunto de series temporales que voy a ampliar. Estos son todas las estaciones que tiene el Centro Sismológico, el Ministerio de Bienes Nacionales, con datos libres a lo largo de Chile. Si nos vamos, por ejemplo, esto es la zona norte, este es cómo se desplaza la antena. Componente norte, componente este y en la componente de altura que hay un poco más de ruido. Si vamos analizando la distribución de las antenas, que va correlativamente 1 hasta 12, salvo algún caso puntual hacia el sur, vemos que a lo largo de todo el país no hay un movimiento constante. Y aquí, en BN17, se puede ver hasta un terremoto. Este es el terremoto que ha sucedido en septiembre de 2015 y aquí vemos el salto sísmico, la componente está cercana a 1 metro en la dirección este. Esto ha pasado en 2015, con lo cual ya invalida de facto las coordenadas que Bienes Nacionales tiene a disposición de los ciudadanos en 2013. Bien. Resumiendo esta parte, estos aspectos que pueden parecer en cierto modo científicos, tanto los organismos que, aquí por ejemplo he puesto una imagen de ESRI, se está teniendo en cuenta porque deforma la cartografía y deforma los sistemas de información geográfica. Para ello se está generando ahí en un grupo de la IAG, en el cual estoy participando, una cuadrícula
de formato de intercambio de datos geodésicos para tener en cuenta tanto estas variables temporales planimétricas como altimétricas. Eso se está haciendo en la IAG, conjunto con Esri, y también en el EPSG, en el IOGP. Aquí hay un vídeo que después podréis ver cuando envíe la presentación, que habla perfectamente de ese fenómeno y aquí se ve un ejemplo. ¿Qué pasaría si no tenemos en cuenta esos cambios al hacer obras de ingeniería? Bueno, el vídeo lo podéis ver después. Aparece como ejemplo Australia, por ese desplazamiento tan rápido, pero es perfectamente aplicable a Chile. En el caso de Chile peor porque el desplazamiento es alto, no tanto como en Australia, pero es heterogéneo. Bueno, eso me lleva a lo siguiente. Esto necesitamos estandarizarlo. ¿Cómo se estandariza? Bien, si entro aquí, en este primer enlace, epsgregistry.org, eso se ha estandarizado. Si pinchamos aquí Chile, salen todos los identificadores de los sistemas de coordenadas, marco de referencia y datos que actualmente hay en Chile. Os invito a entrar ahí porque SIRGAS 2000, que es el que la mayoría conocerán, SIRGAS 2000, 2002, para los sistemas de información geográfica está completamente desactualizado, no se debe emplear. De ahí que se hayan actualizado estos códigos EPSG. ¿Cómo se ha actualizado? Bueno, el SNIT, a través de los grupos de trabajo. El SNIT es el Sistema Nacional de Información Territorial, ha creado varios grupos de trabajo. En el de geodesia, estamos ahí varios participantes, geográfico, la universidad, sismológico, etcétera, etcétera. GM ha generado un documento que la base es una tesis de la Universidad de Santiago, donde aparecen esas recomendaciones y la información de los códigos EPSG. Ese documento está aquí abierto. Toda esta información que digo está en formato abierto. Y ahí aparece un poco lo que yo estoy diciendo. Y al final aparecen las diferentes realizaciones que se han llevado a cabo en Chile, más al final, que son 4. Ahora mismo, la realización actual que hay en Chile es la 4, época 2016. Esperemos que se actualice en breve, pero ahora mismo es la, de cierto modo, oficial. ¿Vale? Bien. Metámonos directamente entonces ahora dónde está la información. La información de archivos RINEX, archivos de observación, está en todos estos enlaces que vamos a ir viendo ahora uno a uno. Tenemos el IGS, ahí hay información de datos RINEX y puntos fiduciales. Centro Sismológico Nacional tiene una gran cantidad de antenas, bienes nacionales, la propia universidad, RANSAC, que es la Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo, esa información está abierta, y hay parte de información en UNAP. Y si queremos ver alguna serie temporal, está también en la NGL en Nevada. Aquí solo hay series temporales si queremos analizar algún desplazamiento. Bien, tengo aquí esto de otra presentación, me parece interesante sacarlo, al menos tono de humor. ¿Se puede emplear toda información para nuestros propósitos? Bueno, si alguien hace un plato de comida con malos ingredientes, la comida va a estar mal. Con esto pasa igual. Que esté a disposición no quiere decir que esté bien. Ahí el criterio de cada uno debe primar para validar esa información. Bien, ¿dónde descargamos puntos fiduciales? Bien, hay dos formas en Chile de descargar puntos fiduciales. Del IGS, que estarían en la parte superior de la pirámide, y de SIRGAS. Siempre están en sistema de coordenadas ECEF, tridimensional. Entonces, por ejemplo, si quiero descargar datos de la semana GPS 1982, me centré en la 2018 porque es con la que vamos a hacer el ejercicio el lunes. Pincharía aquí.
y se abre el servidor de la NASA. Los puntos fiduciales están en reference frame. La secuencia que estoy diciendo es la misma que aparece aquí, ¿vale? Entonces, ahora me iría a la semana que necesito. Hay que tener cuidado, estos son servidores abiertos, pero a partir del 31 de octubre van a seguir siendo abiertos, pero hay que registrarse. Entonces, entraría aquí en productos y voy buscando la información en la semana que necesito. Por ejemplo, 1980, había dicho 1982. Entonces, 1982. Entro aquí y estarían las coordenadas, en este caso aquí. IGS 18, año, P es un código de solución GPS y la semana GPS, 1982. Esto descarga un archivo de coordenadas tridimensionales, que es este que ven aquí, hay que descomprimirlo y hay una solución a priori, porque son sistemas no lineales, y estimada. Hay que ir a la solución estimada y ahí está la estación, ¿vale? Esa solución coincide tanto con Sirgas en esta época como en el caso del año 16 debería coincidir la solución IGS 16, la solución Sirgas 16 y la solución IGM 16, las tres coordenadas del mismo punto deberían coincidir en nivel submilimétrico. ¿Por qué digo submilimétrico? Porque hay ajustes que la propia configuración de la red modifica. Bien, esto sería en el caso del IGS. En el caso de Sirgas, me voy a ir aquí a la web de Sirgas. Esta es la web de Sirgas. Tendríamos que ir a realizaciones. Hay tres realizaciones pasivas, 95 y 2000, y la solución activa Sirgas.com. Sirgas.com lo componen todas las estaciones libres que hay en Sudamérica escritas a Sirgas y lo procesan varios centros de procesamiento. En el caso de Chile, ahora mismo hay dos, la Universidad de Santiago y el Instituto Geográfico Nacional. Entraría en las soluciones coordenadas semanales y aquí están las coordenadas que se dan semanalmente por dos centros de combinación, Brasil e IGS. Solo se muestran los tres últimos por un tema de rendimiento de la página. Entonces, entraría aquí, entro al FTP de Sirgas y me voy a la semana 1982. Y aquí estarían todas las soluciones de los diferentes centros y la solución global que estaría aquí. SIR 18, P porque es con GPS 1982. Voy a descargar este archivo, lo voy a abrir y ahí tendríamos la solución en coordenadas ECEF en la época de referencia 2018, época de referencia ajuste 2018-C. Esos son puntos fiduciales de coordenadas que si la componente temporal coincide, se pueden emplear sin ningún problema. Bien, ¿dónde descargo los RINES? Bueno, aquí hay un conjunto de servidores disponibles a lo largo del país. IGS, ahí descargaríamos coordenadas observables de las estaciones IGS. Voy a entrar en uno. Este sería el servidor del IGS, dato diario, hay dato diario 30 segundos horario, entraría aquí y me voy a dato diario. Aquí, en lugar de estar por semana GPS, está por año. Entonces, 2018 y día 1. Y tendría que buscar el archivo de observación, en este caso GPS 18O.
entro y ahí busco la antena que necesito. ¿Vale? Por ejemplo, una antena muy representativa en Chile Sant, ahí estaría el dato RINEX para procesar. Necesitaría el dato fiducial, punto fiducial, que lo descargo de Sirgas o IGS, y el archivo RINEX o RINEX. La definición de qué es archivo RINEX o RINEX aquí aparece. Bien, esto sería un servidor internacional. Servidor nacional. Bueno, el Centro Sismológico Nacional tiene todas estas estaciones, no son todas propiedad, algunas las administra, otras sí, ¿vale? Y esta es la ubicación de las mismas. Si quiero ver los datos RINES, entraría en datos, año, día, y me descargo la información que necesito. ¿Vale? Son archivos RINES, hay que descomprimirlo 2 veces, .zip y Atanaka. Bienes nacionales. Bueno, a ver si funciona la página hoy. Bienes nacionales tiene un conjunto de estaciones a lo largo de todo Chile. Es un repositorio online, están desde el año 13, pero ahora solo están a disposición 2019. Si se envía un correo al administrador de la web no creo que tenga problema, entonces entraríamos aquí, catastro. A ver si funciona, ayer me estaba dando algún problema. Archivos GPS. Pincho aquí, por ejemplo, la ubicación donde quiero entrar. Hay que loguearse, pero ya pone usuario y password. Inicio sesión. Y aquí buscaría la estación que necesito. Hay archivos de observación y archivos de navegación. Bien, tenemos también la antena de la universidad. Pincho ahí y hay datos libres de todos los días y años desde 2018. Esto lo gestiona Fernando Isla. Aprovecho a mandarle un saludo, que estos días dice que está trabajando más que nunca. Bien, esta información es toda libre, pero que sea libre no quiere decir que esté bien. En el caso de la universidad, sí, puedo decir que sí está correcta porque al pertenecer a Sirgas tiene que tener un cierto filtro antes de ponerla a disposición. En el caso de datos sismológicos y bienes nacionales generalmente están bien, pero en un 10% de los casos hay algún RINES con ruido. Bueno, bien, hay un repositorio de UNAPCO, este sí es muy interesante. Vamos a entrar. UNAPCO es un consorcio de universidades a nivel mundial que se dedica a la investigación científica y a la docencia en temas de geodesia y GPS. La Universidad de Santiago también es miembro de UNAPCO. Bueno, aquí hay un pequeño vídeo de cómo entrar, pero voy a ir directamente aquí a lo interesante. Hay varias formas de buscar datos. Por el nombre de la estación, espacial o por tiempo. Por ejemplo, esto que voy a mostrar generó en su día un poco de ruido, pero es la realidad. Si yo pincho aquí y le doy a buscar, vamos a darle all. Estos son todos los datos libres para el ciudadano, para procesar a nivel de ingeniería, a nivel de cartografía, que UNAPCO tiene a disposición. Hay proyecto CAP, hay de todo. Entonces uno pincharía en la estación, añadir archivos, añadir al carro, y ahí buscamos dentro de la campaña, porque hay campaña pasiva activa, la información que necesito. Y de ahí se descargaría el archivo RINES. En este caso es una estación de Linares. Generalmente, como decía antes, datos del sismológico coinciden con otros organismos, están en UNAPCO. Nuestra sugerencia desde el centro, en base a todos los estudios que hemos hecho, es si está en el IGS, está en el sismológico y está en UNAPCO, ir jerárquicamente al sitio más alto. En este caso, ir al IGS. Si solo estuviera en el sismológico y en UNAPCO, ir a UNAPCO. Y si solo está en el sismológico, obviamente no tenemos mucha más opción. ¿Vale? Y, por último, la Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo funciona más o menos similar. Descarga de archivos RINES, se selecciona la antena, busco el intervalo,
Aquí en función del intervalo aparecen una u otra antena. La añado y se descarga el archivo Rinix. Bueno, hay que buscar en ese intervalo y se descarga el archivo. Esto es todo, como digo, información abierta, gratis. ¿Vale? Bien, efemérides. Estas son las ubicaciones y velocidad del satélite. Tenemos efemérides precisas IGS, que son las efemérides GPS, y hay efemérides precisas IGL. Si tenemos un receptor de campo con dos constelaciones, deberíamos usar GPS y GLONASS. Si solo tiene GPS, solo estas. Entonces, entro, es el mismo enlace, pero aquí vamos a ir por otro lugar. Productos, órbitas precisas, y esto es importante. Estas son órbitas GPS calculadas con GPS y GLONASS, y estas órbitas IGL. Entonces entro aquí y me voy a la semana 1982 y sería el archivo IGS 1982.0, porque es por día, SP3. Y descargo ese archivo. Con el tema de GLONASS funciona igual. Bueno, aquí tendríamos las efemérides transmitidas que nos da el equipo, las precisas, y hay unas efemérides transmitidas que también genera la NASA de sus receptores del IGS. Estas efemérides generalmente tienen aproximadamente la misma precisión que las de un receptor, pero están un poco depuradas. Entonces entraría de la misma forma, pero es el acceso al servidor por día. Entonces entraría por día y me voy, en este caso, a navegación. Y aquí tengo RINES 3 y en RINES 2 las de las estaciones. Es por estación también, ¿eh? ¿Vale? Bien. Precisas GPS, precisas GLONASS y transmitidas, que son las mismas que genera el receptor. Bien. Todo esto que estamos viendo, obviamente uno no tiene que aprenderse los enlaces, estaría completamente fuera de lugar, además se volvería loco. Se puede programar. Se puede programar. Esto que vemos a la izquierda es una programación que nosotros tenemos de toda esta información para que se descargue de forma automática, en este caso del programa Trimble. La programación es muy sencilla. Ahí en nuestro canal de YouTube aparece el enlace a este archivo. Y también tenemos la opción, voy a ir a buscarlo, si accedemos, este es el programa GLab, uno de los primeros que hablábamos. Me voy a ayuda y aquí, RINEX, versión 2, por ejemplo, aparecen todos esos servidores internacionales, donde la información está libre, tanto archivos RINEX como archivos de efemérides precisas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Toda esa recapitulación de enlaces y links está ahí de forma gratuita y abierta. Aquí está donde hay que descargar el programa y donde están los tutoriales del mismo. Bien, un último servicio, esto es más de geodesia física, pero es muy interesante, es el ICGEN. El ICGEN es un servicio de la IAG, donde están concentrados todos los modelos globales de la Tierra. Voy a entrar aquí. Esta sería la página web del ICGEN. Y me gustaría, voy a hacer una prueba, de aquí sacaríamos ondulaciones geoidales, ¿vale? Bien, esto donde estoy entrando ahora es un chequeo de todos los modelos globales que se han hecho a nivel mundial, en Australia, Brasil, Canadá, Europa, con datos de nivelación. Tenemos dato elipsoidal, ortométrico y el propio modelo geoidal. Bueno, he visto por ahí en varios lugares que se recomienda utilizar actualmente EGM08. Bueno, si ordeno la precisión aquí, a la derecha, se ve el modelo menos preciso y se ve el modelo más preciso a nivel mundial. EGM08 está completamente desactualizado.
y en Chile, si cabe más. Deberíamos estar usando un modelo abierto como es Eigen 6D4. Es una precisión mayor. ¿Vale? Eso sí es importante tenerlo claro. ¿De dónde sacaría ondulaciones? Bien, hay un servicio de cálculo. Pincho aquí. Y puedo seleccionar un archivo en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, voy a seleccionar uno que tengo con número de punto, latitud, longitud. Selecciono el archivo. El archivo tiene esta extensión, número de punto, latitud, longitud. Estos números no son raros, ¿eh? Vais a ver ahora que salen aquí en España. Por eso tienen esa estructura. Es esto una línea de nivelación, en este caso de España. Aquí elegiría el modelo del que quiero sacar datos, por ejemplo, Gen 6C4, y quiero obtener datos de ondulación. Y esto que aparece aquí, sí hay que tener cuidado. Si queremos que estos datos sean, en cierto modo, ahora diré por qué, consistentes con las líneas de nivelación, tanto en Chile como en España, en este caso, hay que usar un modelo de mareas medio, que es como están calculados los mareógrafos. Una vez hecho eso, sistema de referencia WG84, le daría calcular, tarda un poco, y él hace un cálculo. Lo que hace es interpolar con las cuadrículas que él tiene por detrás la ubicación de esos puntos y nos va a dar un archivo de texto donde aparecen los puntos con la misma estructura, latitud, longitud y la ondulación. Ahí está. Descargo los resultados, los voy a abrir. Bueno, aquí aparece información geofísica y la ondulación geoidal. Identificador, en este caso ha cambiado la estructura, longitud, latitud y la ondulación. En ese punto serían 55,16. ¿Vale? El que tenga por ahí datos GPS y datos de las líneas de nivelación y haga estas pruebas, va a ver lo que indicábamos antes del EGM08, que en este caso es el que está un poco desactualizado, se deberían usar modelos globales más modernos. ¿Por qué decía el tema de las mareas? Por lo siguiente, esta imagen que se ve aquí abajo representa, en este caso de aquí, vamos a ampliarla, estos son los distintos niveles de altura que se toman en Chile para las líneas de nivelación. Y esto es el número geopotencial internacional al que se refieren, en cierto modo, esos geoides. Como vemos, hay bastante diferencia. ¿Por qué? Porque se ha tomado el nivel medio de marea en cada uno de esos mareógrafos y el nivel del mar no es constante. De ahí tener cuidado con esos temas. Bien. Aquí abajo, voy a entrar, hay un procedimiento completo que hemos hecho aquí con unos alumnos en el centro para este procedimiento y cómo habría que recortar una cuadrícula de geoide, está completamente paso a paso, para ingresar, en este caso, en un programa comercial Trimble. Ahí aparecería cómo tenemos que descargar una cuadrícula completa. Por ejemplo, Eigen 6D4 no existe en Trimble, pero se podría hacer de esta forma y generar la cuadrícula correspondiente. Ahí está, en este caso, era una cuadrícula, creo recordar, del centro de Chile y se genera un archivo GGF que después el propio programa Trimble abre sin ningún problema. Bien, bueno, con eso damos por finalizado el webinar. Visto que ha estado Bernardo por ahí ya contestando, pero sigamos contestando. Voy a activar ahí a Bernardo también. Bernardo. Hola, ¿cómo está? Buen día. Hola.
¿Se escucha bien? Sí. Buen día, por aquí estamos, respondiendo algunas consultas. A ver, vamos a contestar por aquí. Pone Rodrigo, el sismológico carece de un archivo, no recuerdo cuál, de navegación. Sí, el sismológico solo pone a disposición el archivo de observación, porque el de navegación, si se emplean efemérides precisas, se usa ese archivo, y si se emplean efemérides transmitidas, se emplea la del propio del receptor. Es una pregunta a Rodrigo. Álvaro pregunta, ¿qué método de interpolación se emplea? Se emplea, al generar la cuadrícula, no entiendo la pregunta. En el caso de la generación de cuadrícula del Grid Factory, es bilineal. ¿Vale? No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bien. Entonces, estaría listo por hoy. El lunes vamos a continuar con la segunda parte del webinar para hacer el procesado con RTK-Lib, con BNC y con GLab en base a toda esta información que hemos desplegado. ¿Vale? Pues Algo nada. importante es que están nuestros canales de redes sociales, nuestro canal de YouTube, tenemos nuestro sitio de LinkedIn y también el correo al que pueden comunicarse con nosotros. Sí, si tienen algún tipo de duda, tenemos nuestro canal de YouTube, voy a abrirlo. Ahí hay bastante información, cómo importar archivos, generar una serie de tiempo, y tenemos nuestro correo, centro.usc, y tenemos nuestro enlace de LinkedIn. Vale, muy bien, cualquier duda ahí estamos dispuestos, el correo está ahí, y como digo, toda esta información es abierta, fluida, y en estos tiempos de cuarentena es un buen momento para buscarla, porque uno en trabajos de terreno se ahorra gran cantidad de dinero. Vale, muy bien, un saludo, hasta luego.